Buenos días, bienvenidos a este Facebook Live del día de hoy. Estamos hablando desde el Centro de Fertilidad de la Clínica de la Mujer. El día de hoy queremos hablar un poco de cómo funcionan los tratamientos de reproducción asistida desde el punto de vista médico y del laboratorio. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Díaz, que es embriólogo de nuestro centro, y bueno, yo soy Carlos Zorro, ginecólogo y especialista en reproducción asistida. Para empezar, decirles que se pueden sentir libres de escribirnos, hacernos cualquier pregunta, ya sea en este momento o en los comentarios para cuando quede el video pues allí de la charla del día de hoy. Vamos a empezar entonces con una descripción de cómo funciona normalmente una consulta de fertilidad, luego cómo llegamos a un diagnóstico y un eventual tratamiento, y luego cómo ese tratamiento se complementa con el laboratorio de reproducción asistida. Una pareja que consulta a nuestro centro llega a una consulta después de buscar un bebé por X periodo de tiempo, y dentro de la consulta hacemos una sospecha diagnóstica, hacemos unos exámenes los cuales nos arrojan eventualmente una posibilidad de un tratamiento. El tratamiento puede ser tan sencillo como hacer algo en casa, como tener que hacer un tratamiento de reproducción asistida. Por ejemplo, casos como el de ligadura de trompas y luego querer un embarazo, casos como donde la función ovárica se ha perdido, casos donde las trompas están obstruidas, casos donde hay problemas masculinos en el sentido de problemas en los espermatozoides, problemas hormonales, pueden requerir la intervención de un tratamiento de fertilidad. Desde ese punto de vista sugerimos ir a un tratamiento de fertilidad que puede ser, por ejemplo, una inseminación intrauterina o una fertilización in vitro, que son, digamos, dos de los tratamientos donde el laboratorio va a intervenir de una manera muy activa. También podemos llegar a tener casos donde las mujeres no tienen una función adecuada en sus ovarios en absoluto, por lo tanto ya no hay óvulos, o han fallado otros tratamientos de fertilidad, incluso en otros centros, y tenemos que recurrir en esos casos a la donación de óvulos. También está el caso de pacientes que quieren guardar sus óvulos por diferentes motivos, ya sea sociales, porque quieren postergar su fertilidad a futuro, la quieren mantener allí desde el momento en el que consultan, para que luego no haya una afectación en el futuro, o también en el hombre que quiere guardar sus espermatozoides por motivos de diagnósticos de cáncer, tratamientos que pueden afectar la fertilidad. Digamos que uno de los tratamientos más comunes que hacemos acá, la inseminación intrauterina o la fertilización in vitro, pues queremos enfocarnos un poco en eso, aunque hablaremos un poco de los otros temas también en el laboratorio. Cuando hablamos, por ejemplo, de una fertilización in vitro, el caso específico de pacientes con ligadura de trompas, problemas masculinos, trompas obstruidas, otros tratamientos fallidos, puede ser una indicación de ir a una fertilización in vitro, que es unir óvulos y espermatozoides en el laboratorio. Todo inicia con unas inyecciones que se aplican en las pacientes para estimular la ovulación, y esas inyecciones son monitorizadas por ecografía para luego ir a extraer los óvulos en un procedimiento que se llama aspiración folicular. Hasta ese punto llega la parte médica inicialmente, sacamos los óvulos y los óvulos los llevamos al laboratorio. En el laboratorio es donde funciona pues el resto del proceso. Sí, es, doctor. Una vez nosotros recibimos los óvulos de la paciente, todo bajo un procedimiento quirúrgico muy sencillo, nosotros los recibimos en el laboratorio, clasificamos estos óvulos que hayamos recuperado, el número varía dependiendo de la paciente, van a unas condiciones especiales. Estas condiciones, ¿a qué se refieren con especiales? Son las condiciones similares como deben estar dentro de la mujer, ¿sí? Después de esto, paralelamente, nosotros preparamos los espermatozoides, ya sea de la pareja o del donante, para que tengan la capacidad de fecundar, es decir, de entrar dentro del óvulo y generar el embrión, que es previo al feto y posterior bebé, ¿sí? Una vez hemos preparado los espermatozoides, estos ovulitos son sacados de la incubadora y son inyectados mediante un proceso llamado ICSI. Es un proceso microscópico donde, bajo nuestros equipos de última tecnología, tomamos el óvulo,
por un lado, y por el otro lado realizamos la inyección del espermatozoide, el cual fue seleccionado por nosotros. Una vez realizado este procedimiento, este embrión es llevado de nuevo a la incubadora bajo las mismas condiciones similares a las que deben ocurrir dentro de la mujer y dejado ahí. Posteriormente, de 18 a 21 horas después, los observamos e identificamos la fecundación de ellos. Día a día le hacemos una evaluación a ellos para determinar que estén dentro de los rangos que nosotros buscamos de embriones, ¿sí? Es decir, que su desarrollo haya sido como el que nosotros esperábamos. Una vez esto, los embriones seleccionados son transferidos al útero de la mamá y los embriones restantes que cumplan nuestro rango serán congelados bajo condiciones controladas donde pueden permanecer X cantidad de tiempo sin ningún inconveniente. Eso es de manera muy general un procedimiento de fertilización in vitro. Es una tarea muy importante la que sucede en el laboratorio. Muchas veces, digamos que los rostros que se ven durante el proceso son los médicos, pero en nuestro centro siempre somos queremos ser interactivos y queremos que también los embriólogos puedan conocer a los pacientes y los pacientes los conozcan también a ellos, y nos parece que eso brinda un grado de familiaridad para que se sientan más a gusto pacientes y todo el personal en general con respecto al proceso que estamos haciendo. Es un proceso entonces muy personalizado. Estamos muy orgullosos de los equipos que manejamos, y pues obviamente eso nos brinda diferencias. En este caso, pues por ejemplo, tener un laboratorio que cuenta, me puede corregir el doctor Mauricio, con una calidad de aire excelente y con unos equipos pues que más allá de ser de última generación tienen además pues toda la certificación de funcionamiento al 100%. Así es, doctor. El centro, el laboratorio como tal, tiene unas mediciones periódicas, incluso por encima de las exigidas. Nosotros nos gusta estar por encima de estas mediciones, y nuestra calidad de aire, se preguntarán por qué hablamos del aire. Bueno, a pesar que ellos están en condiciones de incubación especiales, pues obviamente bajo el proceso del ICSI hay que sacarlos y hay que realizar el procedimiento, digamos que bajo la atmósfera normal. Nosotros tenemos una atmósfera con una calidad del aire con una de las mejores clasificaciones, entonces eso nos permite tener mejores resultados, nos permite tener digamos que certeza que tenemos más variables controladas en el momento de hacer los procedimientos. Eso es muy importante a tener en cuenta en el momento de hacer una fertilización in vitro, y por supuesto todos los demás procedimientos que les mencionó el doctor Carlos. Entonces, sí, hablando un poquito de los otros procedimientos, definitivamente en el laboratorio suceden muchas más cosas. Por ejemplo, en la inseminación intrauterina, lo que hacemos es estimular la ovulación de las pacientes que tienen problemas de ovulación, pacientes que tienen algún inconveniente masculino en la pareja, pueden necesitar ir eventualmente a una inseminación, o mujeres solteras que quieren ser mamás, y bueno, esta opción de la inseminación es una opción. Lo que hacemos es hacer la estimulación ovárica en las pacientes, las controlamos nosotros con ecografía, y luego ya cuando llega el momento de la ovulación vamos al procedimiento mismo, que es con una muestra preparada de semen, hacer la introducción de esta muestra al interior del útero de las pacientes. No sé, Mauricio, también qué preparación de manera sencilla puedes explicar de qué se hace con ese semen. Digamos que es importante tener en cuenta que hay diferencia entre la inseminación y la fertilización in vitro, en el sentido que en la fertilización in vitro vamos a sacar los óvulos, ¿listo? En la inseminación no va a ocurrir eso. La inseminación es el proceso, digamos que de ovulación normal, obviamente con una estimulación, como les comentaba el doctor. La diferencia es que aquí los espermatozoides le vamos a dar una preparación especial en el laboratorio, ¿sí? Le vamos a quitar ciertas capas de líquido seminal, y vamos a tomar solo los espermatozoides, y esos espermatozoides, después de este procedimiento, quedan con la capacidad de fecundar, ¿sí? Entonces, es un procedimiento de laboratorio de aproximadamente 2 horas y media, donde dejamos lista la muestra y ya el doctor
una vez lista la paciente y en el momento de la inseminación, ese mismo día se hace la preparación de los espermatozoides, realizamos la inseminación. Okay. Luego, pues de cualquiera de esos procesos, ya sea la transferencia, en el caso del in vitro, de los embriones al útero, complementamos con una medicación que es progesterona para luego una prueba de embarazo, y en el caso de la inseminación también hacemos una adición de medicación que es la progesterona para luego hacer una prueba de embarazo igualmente, y es donde pues tenemos resultados que además son evaluados constantemente. Nos reunimos constantemente con el equipo del laboratorio, con los embriólogos, con las enfermeras para ver qué sucede en el laboratorio y estar seguros pues que todo esté funcionando al 100%. Sí. Otro procedimiento donde definitivamente el laboratorio actúa es el caso de la preservación de la fertilidad, donde por ejemplo queremos hablar de mujeres de menos de 35 años que quieren simplemente todavía no ser mamás, quieren esperar para luego, ofrecemos la opción de congelar óvulos, o también casos de cáncer, diagnósticos muy fuertes acerca de enfermedades graves que requieren tratamientos agresivos que pueden afectar la fertilidad. Lo que hacemos en estos casos es nuevamente estimular la ovulación, y esos óvulos, por ejemplo, son extraídos a través de la aspiración folicular y son llevados al laboratorio. También, ¿qué hacen en ese caso en el laboratorio, ¿no? Exactamente. Bueno, este procedimiento, la primera parte es muy parecida a la fertilización in vitro. El doctor va a realizar la estimulación, vamos a ir a la parte quirúrgica, vamos a secar los ovulitos, un procedimiento sencillo, no muy largo. Nosotros recuperamos los óvulos, van a ir a la incubadora para tener las condiciones similares a como debían estar dentro del cuerpo de la mujer, pero obviamente en este caso, paralelamente, no vamos a preparar espermatozoides. Lo que vamos a hacer es preparar los óvulos para que ellos sean clasificados. Ellos tienen 3 clasificaciones, en un estado inmaduro, intermedio y maduro, y aquellos óvulos que sean aptos para esto son congelados mediante una técnica llamada vitrificación. Es una técnica muy sencilla, relativamente sencilla dentro del laboratorio, donde van a quedar ellos congelados a temperaturas de menos 196 grados. El procedimiento nos permite, todo el proceso de vitrificación nos permite proteger el óvulo y la célula y mantenerla en ese periodo de tiempo, por el tiempo que nosotros deseemos, para cuando la paciente, ya sea porque quiera tener un hijo, quisiera tener un hijo realmente, básicamente, pues podemos descongelarlos sin ningún problema y sin ninguna afectación en las células que fueron congelados hace 5 o 10 años. No hay ninguna diferencia en los resultados de su congelación. Eso es importante, que es mantener la expectativa de una paciente a futuro, con la calidad de los óvulos que tenía en ese momento que se guardaron. Por eso es importante consultar a tiempo para poder tener la mejor de las opciones a futuro, y bueno, tener una buena asesoría desde el punto de vista médico. También pues finalmente, y pues obviamente dejando algunas otras cosas que hacemos, quisiera hablar de la donación de óvulos. La donación de óvulos es otro procedimiento que hacemos especialmente en mujeres en que se han agotado muchas de las opciones que ya discutimos, que han llegado incluso de otros centros donde han fallado los tratamientos, y hemos tenido que recurrir a la opción de tener que usar óvulos de otra mujer, una mujer de 20 a 25 años que ha probado incluso muchas veces ya su fertilidad. Son óvulos de muy buena calidad. Y lo que hacemos... que además ha pasado por un filtro de selección, ¿no? Es decir, no simplemente el rango de edad es el filtro de selección, es un filtro médico, genético, historial, infeccioso. Así es. Entonces estas mujeres nos dan esa opción también en casos donde las mujeres han pasado ya de los 40 años, 42 años hasta los 50 es nuestro límite, y ya los óvulos no son de tan buena calidad. Entonces en estos casos está indicada la ovodonación. La ovodonación entonces es un proceso en el que yo la estimulación ovárica la hago en la donante, a ella es a quien yo le extraigo los óvulos mientras yo estoy preparando el útero de quien va a recibir esos óvulos. Luego esos óvulos se van a unir a los espermatozoides de la pareja de esta receptora o de un donante, y esa unión sucede en el laboratorio. Bueno, ahí ya nos puede explicar un poco, Mauricio,
pues ¿qué pasa en ese momento del óvulo? Bueno, aquí se unen dos partes de la explicación de fertilización in vitro y congelación de óvulos. Entonces es un procedimiento de congelación de óvulos previo de la donante anónima, ¿sí? Igual una recuperación de ovulitos, una congelación de ellos, ¿sí? Se mantienen en un banco de óvulos y cuando el doctor menciona y hemos hecho un match entre la receptora, la que va a ser la receptora, y la donante, es decir, un match es una combinación de ciertas características que les da relación a las dos, nosotros procedemos, cuando es el momento, la descongelación de estos óvulos y una vez descongelados, paralelamente de nuevo, preparamos los espermatozoides, realizamos la inyección, el microinyector y día a día hacemos la evaluación. Vemos que es similar al procedimiento de la fertilización in vitro, con la diferencia que estamos donando óvulos que previamente fueron recuperados, fueron congelados y que en este momento son descongelados con las mismas características como fueron congelados y recuperados previamente. Hay que decir que tenemos las dos modalidades de donación de donantes y es óvulos congelados y óvulos en fresco. Bueno, digamos que hay ciertas condiciones que pueden favorecer alguna u otra y esto es que en fresco es que tomamos los óvulos en vivo y en directo de la donante y se unen al espermatozoide o congelados es que han pasado por el proceso que explica Mauricio y luego se descongelan para continuar con el proceso para poder completar pues obviamente el tratamiento de donación de óvulos. También, bueno, para no olvidar, se hacen más cosas en el laboratorio, Mauricio, pues más allá de todas estas cosas, ¿qué más se hace allí? Por supuesto, bueno, tenemos el diagnóstico, digamos que un diagnóstico inicial para el hombre, nos podemos olvidar de él también, que es el espermograma, ¿sí? El espermograma es un examen sencillo donde el hombre da una muestra de semen. Nuestras instalaciones tienen lugares especiales para que él tome la muestra, ¿sí? Por medio de masturbación se le da un recipiente especial, tiene que cumplir con unas condiciones previas de no haber ingerido licor, de abstinencia sexual y toma la muestra y se evalúan tres características básicas dentro del espermograma. La concentración de espermatozoides, es decir, cuántos espermatozoides tenemos, la movilidad de ellos, entonces ellas se clasifican en tres rangos, qué tal se mueven, cuál es la velocidad de ellos y por último la forma de ellos. Entonces es una manera importante de evaluar como primer examen inicial de aquellos hombres que quieren empezar con el tratamiento de fertilidad, que generalmente es el primer paso que se le da a él para conocer cómo está su parte reproductiva. Mencionando lo que decía el doctor Soro respecto al laboratorio, efectivamente hay reuniones del equipo donde se determinan día a día cada una de las variables que ocurren dentro del laboratorio. Son controladas, son importantes tenerlas en cuenta, son importantes evaluarlas. Digamos, importante algo que tal vez había dejado de lado y yo creo que ahí es donde el laboratorio es pilar fundamental como en todo esto y es el diagnóstico genético preimplantacional. Es la joya de la corona y es, bueno, digamos lo que más ha modernizado las técnicas de reproducción asistida y no estamos ajenos a eso. Contamos con un láser, con un equipo también que nos permite hacerlo y bueno, no sé, de pronto también Mauricio, cuéntanos en qué casos hacemos esta técnica y para qué sirve y cómo lo hacemos. Claro que sí. Bueno, es un procedimiento, les voy a explicar. Hacemos la fertilización in vitro como les había explicado, lo llevamos a la incubadora del embrión, pero el embrión lo vamos a llevar a un cultivo extendido de 5 días dentro de la incubadora, a tenerlo en un estado que se llama blastocisto, ¿sí? En este estado de blastocisto, él va a formar dos tejidos diferentes. Una capa que se llama trofectodermo, que teóricamente se debe convertir en placenta, y otro tejido que se llama masa celular interna. Lo que nosotros hacemos en el laboratorio es que mediante un láser de última tecnología sacamos un poco de este trofectodermo, lo que en teoría se va a convertir en placenta, lo almacenamos, lo congelamos y es llevado a laboratorios donde nos identifican la calidad del blastocisto. Calidad del blastocisto en términos de ¿qué? El género de este embrión, es decir, si es hombre o es mujer, y su carga genética. Entonces, recordemos que las mujeres son 46XX y los hombres 46XY. Entonces, esto nos va a determinar si es XX, si es mujer, si es XY, si es hombre y la carga que tienen ellos.
¿En qué casos? Bueno, en casos generalmente es cuando hay algún antecedente de papá o mamá o familiares más atrás, abuelos, de alguna enfermedad genética que pueda ser heredada a mis hijos. También hay casos de balanceo familiar, es decir, donde llegan pacientes o parejas que tienen dos niños y quieren una niña. Bueno, esta puede ser una muy buena opción, o viceversa. Y también en casos pues, donde efectivamente hay antecedentes de enfermedades genéticas, mujeres mayores de 38 años que han tenido incluso fallos de tratamientos de fertilidad anteriores. Es decir, las opciones son muy amplias. Creo que tenemos toda la gama de opciones que puede ofrecer cualquier centro de fertilidad de Estados Unidos, Europa, y tenemos unos resultados que gracias a pues el entrenamiento de todo el equipo aquí, digamos el compromiso y también estas reuniones periódicas que hacen que podamos discutir el día a día y podamos resolver en equipo todas las situaciones, pues tenemos esto para mostrarles a ustedes. Cualquier inquietud, cualquier comentario, pues estaremos dispuestos a resolverlo, el doctor Mauricio o yo mismo, y bueno, estaremos pendientes de alguna próxima oportunidad para seguir discutiendo temas de reproducción asistida. Los dejamos y bueno, que tengan muy buen día. Gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, hay preguntas aquí. Granada Lady nos pregunta, yo me hice un Pomeroy y ahora quiero un bebé, ¿qué podrían hacer en este caso? Bueno, gracias por esa pregunta. Es muy común que nos pregunten después de Pomeroy, ¿se pone embarazo? La respuesta es absolutamente sí. Hay dos opciones y es volver a unir las trompas que se cortaron, que básicamente lo que hizo esto fue impedir la unión de óvulo y espermatozoide en el organismo de la mujer, o hacer una fecundación o fertilización in vitro. Hay unas indicaciones claras para cada una de ellas. Aquí hacemos cualquiera de las dos técnicas. En el caso del in vitro, que es una de las técnicas más utilizadas en estos casos, lo que hacemos es evaluar a la paciente, evaluar al esposo con el espermograma, verificar que todo esté en orden para iniciar una estimulación de los ovarios con inyecciones diarias por 10 días y luego ir a la aspiración folicular. En la aspiración folicular, lo que les explicaba Mauricio, lo que hacemos es sacar los óvulos, unir los óvulos espermatozoides en el laboratorio, formar embriones, y estos embriones se llevan luego al útero de la paciente, por lo tanto las trompas ya no importaron para nada, logrando así el embarazo. Digamos que, insisto, pues este es uno de los ejemplos de los tratamientos donde interactuamos con el laboratorio activamente. De nuevo Granada Lady nos pregunta, mi esposo no puede tener hijos, ¿tendría que ser por tratamiento? ¿Qué posibilidad hay de ese procedimiento en los dos? Bueno, también gracias por esa pregunta. De hecho me sirve para hablar de otra de las cosas que hacemos en el laboratorio. Cuando un hombre no puede tener hijos puede ser muchas cosas. Puede ser que los espermatozoides no estén del todo bien, o puede ser que los espermatozoides no estén, ¿sí? En este caso eso se llama azospermia. Si no están del todo bien, la mayoría de las veces haciendo una fertilización in vitro con la técnica ICSI, que es esa unión de óvulos y espermatozoides, resolvemos el asunto. En el caso en que no haya en absoluto, en algunos casos podemos hacer una biopsia testicular. ¿Qué hacemos ahí, Mauricio? Es un procedimiento sencillo donde lo que vamos a hacer es abrir el testículo, ¿sí?, y recuperar espermatozoides directamente del testículo, ya sea porque hay una obstrucción que no permite que esté eyaculando los espermatozoides, y así hacemos la búsqueda del espermatozoide. Es un procedimiento que realmente demora 15 minutos, obviamente bajo sedación, bajo anestesia, y el especialista, el urólogo, nos da el tejido, nosotros evaluamos, identificamos si encontramos espermatozoides. Si encontramos espermatozoides, efectivamente había una obstrucción, pero igual este tejido es congelado y preservado en condiciones similares a los óvulos, sin ninguna variación de ellos a través del tiempo. ¿Listo? Ahí lo que sigue pues es la unión de esos óvulos con espermatozoides, el in vitro, y así de esta manera una pareja con ese inconveniente podría ser padre. Exactamente. Jamie Alexandra Reyes nos pregunta, deseo tener mellizos, ¿cómo se podría? Bueno, es otra pregunta muy común. Nos vienen a consultar pidiendo entonces no solo ayuda con fertilidad, sino que además quieren tener dos bebés. Bueno, yo les indico a los pacientes que estos tratamientos de fertilidad están dirigidos a problemas de fertilidad.
Sin embargo, como efecto colateral de los tratamientos puede haber embarazos múltiples, que no es algo que nos deje del todo tranquilos, porque bueno, un embarazo múltiple puede presentar inconvenientes, pueden ser más difíciles para la mamá y para los bebés mismos. Sin embargo, la mayoría de las veces sale todo muy bien. Así que bueno, si en este caso tú tienes un inconveniente de fertilidad y llegáramos a indicarte un tratamiento de reproducción asistida, como la fertilización in vitro, donde podríamos llegar a llevar 2 embriones, que es un número que podemos llegar a tener en unos casos disponible, eso puede dar una posibilidad de embarazo múltiple, pero no porque estemos buscándolo de entrada. Entonces sí hay que aclarar eso y en ese sentido pues tendremos que hablar contigo para ver cuál es tu caso particular. Mili Mora nos pregunta, doctor, ¿en una fertilización in vitro existe la posibilidad de escoger el sexo del bebé? Hola Mili, sí, la respuesta es sí podemos hacerlo. Tenemos que ver cuáles evidentemente las posibles repercusiones de intentar hacerlo. Normalmente pues no son repercusiones malas ni mucho menos, pero el punto es que sí. Obviamente el objetivo primordial es que te embaraces, Mili. Bueno, de manera colateral, con ayuda de qué tratamiento, ¿de cuál hablamos ahora? Posterior al tratamiento de fertilización in vitro, cuando tengamos los embriones dentro de la incubadora, por ejemplo, tengamos 10 embriones, de estos 10 embriones que tengamos en el estado de blastocisto, es decir, que continuaron el proceso hasta el día 5 dentro de la incubadora, de esta cantidad, supongamos unos 8 embriones, le vamos a sacar este tejido que mencionaba, el trofectodermo. Los mandamos a evaluar de los 8 y de aquí tenemos un listado donde sabemos de estos 8 cuáles son niños, cuáles son niñas y cuáles tienen la carga normal, es decir, compatible con la vida. De acuerdo, eso es un diagnóstico genético preimplantacional, como hablábamos, y lo hacemos a través de un laboratorio en Estados Unidos que se llama iGenomics y es un laboratorio de última tecnología en el mundo, donde incluso laboratorios de Estados Unidos